Buenas tardes. Le habla la profesora Leida Escalante, docente de la Unidad Curricular Formación Gerencial. Vamos a hablar sobre la unidad número 2, que se refiere a los procesos de información que se deben de llevar en la empresa, y no solamente en la empresa, sino en la vida diaria, en la vida cotidiana. Entre estos procesos de información tenemos lo que es la comunicación, que es la interacción entre dos o más personas, en el cual transmiten un mensaje y que se quiere dar a entender lo que realmente se está transmitiendo. Por lo que es el acto el cual un individuo establece con otro un contacto que le permite transmitir una información. Entre la comunicación existen varios elementos que son el emisor, que es la persona que emite el mensaje, el receptor, que es la persona quien recibe el mensaje que es el contenido, la información que se está enviando, el canal, que es el medio por el cual se envía el mensaje, el código, que son los signos, las reglas que son empleados para enviar el mensaje, y el contexto, que es la situación en la que se produce la comunicación. Entre estos tenemos, por ejemplo, cuando una persona está hablando por teléfono, de un lado del teléfono está el emisor, que es la persona que está emitiendo el mensaje, y del otro lado está el receptor, que es la persona quien recibe el mensaje, el cual el canal es el teléfono, que es por donde se está transmitiendo el mensaje, la información que se quiere dar a entender. Existen dos tipos de comunicación: la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Cuando hablamos de la comunicación verbal, tenemos la oral y tenemos la escrita. Cuando hablamos de la oral, es cuando nos comunicamos de persona a persona, cara a cara, con las demás personas también, es decir, un grupo de personas o solamente dos personas, y se refiere a las palabras que nosotros estamos utilizando para darnos a entender. Mientras que la escrita es aquel donde el mensaje queda plasmado mediante papeles, mediante documentos, y allí escrito está. Como por ejemplo los memorandos que se dan dentro de las empresas, o cuando se está indicando cuáles son las actividades que se deben realizar dentro de una organización. Cuando hablamos de la comunicación no verbal, se refiere a los gestos, a las imágenes o los sonidos. Cuando hablamos de gestos, son los gestos que nosotros hacemos, que a veces aceptamos la información o que estamos rechazando la información. De acuerdo con nuestros gestos, a veces decimos muchísimas cosas, y tenemos que tener mucho cuidado cuando hagamos cualquier gesto que nos estemos comunicando o estemos dando una información. Las imágenes, porque solamente con ver una imagen, nosotros ya sabemos qué es lo que nos quieren decir y qué es lo que nos están especificando en esa imagen. Como por ejemplo cuando salen las señales de prohibiciones. Por ejemplo, en una clínica, que existe una señal que aparece una hamburguesa con una recta al lado, que quiere decir que ahí es prohibido comer, y así sucesivamente en otro sitio donde no se puede fumar, que aparece en la señal de no fumar, y así sucesivamente. Los sonidos, cuando nos transmiten un mensaje por medio de los sonidos. Existen varios estilos de la comunicación, específicamente son tres estilos de la comunicación, que es la pasiva, la agresiva, la asertiva, y un cuarto estilo que es el pasivo-agresivo. Cuando hablamos de la comunicación pasiva, es propia de las personas, y ellos evitan demostrar los sentimientos o los pensamientos por temor a ser rechazados. Es decir, que puedan ser ofendidos con lo que están diciendo y no quieren dar a conocer qué es lo que realmente piensan o qué es lo que realmente ellos desean opinar. La comunicación agresiva, las personas se comunican de esta manera y están convencidos de su opinión, que ellos son los que tienen la razón y no aceptan la opinión de las demás personas. A veces utilizan un lenguaje de confrontación y tienen un tono de voz un poco alto. Mientras que la comunicación asertiva, las personas con este estilo de comunicación saben cómo protegerse de todas estas partes de la comunicación pasiva. De que si son rechazados o el temor de ser rechazados, ellos saben cómo protegerse de esta parte. También saben cómo protegerse de las opiniones que ellos están transmitiendo, y también pueden escuchar y saben escuchar a las demás personas, saben expresarse y defienden lo que realmente quieren.
El pasivo agresivo es como algo mediador. Consiste en evitar el conflicto mediante la discreción, evitando las situaciones que puedan resultarles incómodas o enfrentar a los demás con excusas. Es decir, es un tipo de persona que es mediador entre el pasivo y el agresivo, donde ellos dan a conocer sus opiniones, pero que a su vez tratan de mantenerse en un mismo nivel. Normalmente la comunicación o el estilo que debe de llevarse o la más adecuada en una organización y cuando nos estemos comunicando en la vida diaria es la comunicación asertiva, ¿sí? Dando a entender lo que nosotros queremos comunicar y defender lo que realmente se quiere, pero también entendiendo a las demás personas. Existen las técnicas de la comunicación. Entre las técnicas de la comunicación tenemos la escucha activa, que quiere decir que nosotros debemos de escuchar con atención a lo que la otra persona nos está diciendo, que analizamos y entendemos qué es lo que realmente quieren decir. ¿Cuál es la diferencia entre oír y escuchar? Cuando se dice de oír es percibir vibraciones de sonidos. No entendemos lo que nos están diciendo y tampoco nos interesa. Mientras que escuchar, estamos analizando lo que nosotros que realmente queremos darnos a entender. Y estamos analizando la información que nos están dando. Por eso debemos escuchar con atención. Uno de los elementos que facilitan la escucha activa es la disposición psicológica, es prepararse interiormente para escuchar a la otra persona y no estarla discriminando, sino entender lo que realmente nos están diciendo, observar a la otra persona cara a cara y expresar al otro lo que nosotros queremos escuchar y con atención. Elementos para evitar la adición o escucha activa. Uno de esos elementos es las distracciones. A veces nos distraemos con cualquier cosita y no estamos escuchando ni entendiendo la información que nos están dando. No interrumpir al que habla. Prácticamente es como tener en cuenta las normas del buen hablante y las normas del buen oyente y evitar el síndrome del experto, porque hay muchas personas que dicen yo sé, todo lo sabe, y cada vez que una persona está hablando algo, pues también esa persona lo sabe y siempre va a estar interrumpiendo. Y no rechazar lo que la otra persona está diciendo, sino aceptarla y tratar de mejorar esa parte si no se está de acuerdo. Las habilidades para la audición de la escucha activa. Entre esas habilidades para la audición de la escucha activa se tienen que debemos demostrar empatía, es decir, escuchar activamente las emociones de las demás personas, escuchar con atención lo que las demás personas nos quieran dar a entender, parafrasear lo que las demás personas nos están diciendo con nuestras propias palabras y de emitirle palabras de refuerzo o cumplido a esa persona y que se está escuchando con atención. Algunos de los aspectos que mejoran la comunicación, que es que al criticar a una persona se critique en forma positiva de todo lo bueno que está haciendo y no de lo que realmente no está haciendo. Discutir temas de uno en uno, es decir, discutir primero un tema, luego discutir otro tema y así sucesivamente. No ir acumulando emociones negativas sin comunicarlas. No estar hablando del pasado, ser específico y ser breve en el momento en que se está dando una comunicación. La comunicación en la empresa, el buen comunicador crea valor en la organización, porque el buen comunicador es aquel que se da a entender, da la información de una manera clara, precisa y concreta para que las demás personas de la organización puedan entenderlo y puedan analizar qué es lo que se le están diciendo. Toda comunicación es sensible a interpretaciones no deseadas. Tenemos que tener mucho cuidado en el momento en que vamos a dar una información, porque en muchas ocasiones pueden interpretarse de una manera que no se desee o que se puede interpretar de una manera negativa. La comunicación del líder. Un buen líder no comunica solamente los objetivos que se van a realizar, sino comunica cómo se van a realizar y cuáles son las herramientas que se requieren para realizar las actividades dentro de la organización, para así poder alcanzar los objetivos de la empresa y las metas de una manera exitosa. La comunicación actúa como correa de transmisión de la propia
acción de gestionar, para que la comunicación constituya una ventaja competitiva y no un problema. Debe gestionarse y ordenarse, debe planificarse, generar modelo de una gestión adecuada. Para que exista una buena comunicación eficaz, se debe tomar en cuenta las 10 pilares de la comunicación eficaz, que es la información. Lo interesante es la información que se está transmitiendo y lo interesante de esa información. La empatía, dar importancia a las cosas que se están dando, es decir, a la información que se está suministrando y mostrar interés a los demás de que los está escuchando. Novedoso, que sea un tema novedoso, que sea nuevo y que sea interesante. El protagonismo, cuando se tiene una información de interés que contar realmente. El código, hablar en una misma lengua, es decir, que nos hablemos para entendernos. El camino, el trato directo que se está dando en el momento en que se está comunicando, el correo tradicional y los medios de comunicación. La competencia, cómo hacerse oír, escuchar, cómo hacerse escuchar entre todos los mensajes y dar a entender que nuestro mensaje es importante y que los demás deberían de escucharlo. El test, asegurarse lo que se va a decir y que sea positivo. Y el objetivo de ser realista, que lo que buscamos es que nos escuchen y nos entiendan. Las referencias bibliográficas, cualquier libro de administración, podemos encontrar lo que es el proceso de la información. Entre esos tenemos a Chavenato, tenemos a Hal Richard, tenemos a Terry y así sucesivamente. Por los momentos, aquí tenemos algunas referencias bibliográficas que les pueden servir de mucha ayuda, al igual como tenemos muchos documentos que aparecen en Internet. Muchas gracias por su atención. Cualquier duda, cualquier inquietud, me la hacen saber por la plataforma que en la brevedad posible yo los estaré atendiendo.